Pero lo que ocurrió aquella tarde de octubre de 2021, en un pequeño pueblo apartado de Castilla y León, cambió para siempre la vida de una mujer jubilada que pensaba haber dejado el pasado atrás, en un lugar donde las piedras antiguas guardan más historias de las que revelan, donde cada casa parece conservar ecos de vidas anteriores. Una simple fotografía fue suficiente para despertar un misterio que llevaba casi un siglo dormido. Clara, recién jubilada y decidida a empezar de nuevo lejos del ruido de la ciudad, había comprado una casa antigua a las afueras del pueblo. Nada extraordinario. Polvo, silencio y paredes que pedían cuidados. Pero mientras limpiaba un viejo baúl olvidado en el desván, encontró una foto amarillenta, escondida entre mantas que ya no conservaban color alguno. En la imagen había 4 personas. 3 de ellas parecían pertenecer a otra época, pero la cuarta, esa figura al borde de la foto, hizo que Clara sintiera un escalofrío recorrerle la espalda, porque ese rostro, ese gesto, esa mirada, era idéntico al suyo, y lo imposible era que la fotografía tenía fecha, 1934. Antes de continuar con esta historia que te estremecerá y te emocionará hasta el final, te invito a dejar tu like y suscribirte al canal, porque te aseguro que lo que descubrirás hoy no solo te hará pensar en el pasado, sino también en lo que heredamos sin saberlo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué país y ciudad estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde llegan estas historias de misterio, memoria y destino. Ahora sí, vamos a comenzar. Clara llevaba apenas 3 semanas viviendo en aquella casa antigua, a las afueras de Castroserna de Abajo, un pequeño pueblo de Castilla y León, donde el tiempo parecía avanzar más lento que en cualquier otro lugar. Llegó buscando silencio, buscando paz, buscando algo que ni ella misma sabía poner en palabras. Después de una vida entera trabajando como enfermera en Madrid, cuidando de otros, resolviendo urgencias y conteniendo emociones que no podía permitirse mostrar, pensó que la jubilación sería un descanso. Pero cuando finalmente llegó ese día, descubrió que descansar no siempre era tan simple. Le sobraban horas y le faltaba sentido. La casa que había comprado era humilde, construida en piedra y madera, con un tejado antiguo cubierto de musgo y tejas gastadas por la lluvia. Tenía encanto, sí, pero también tenía grietas, polvo acumulado y ese olor a pasado que solo los lugares solitarios conservan. Clara no buscaba perfección, buscaba propósito, y la casa, de algún modo, parecía llamarla desde el primer momento en que la vio. Cada tarde, después de organizar una parte más de la casa, salía a caminar por los caminos de tierra que rodeaban el pueblo. Observaba a las pocas personas que cruzaban su camino, pastores, ancianas que sacaban a su perro, algún tractor que pasaba lentamente, y sentía algo parecido a la nostalgia por una vida que nunca había vivido. Todo era silencioso, pausado, como un reloj que había decidido descansar, y eso, al principio, le pareció hermoso. Pero esa calma también abría espacio para pensamientos que llevaba años evitando. La soledad es ruidosa cuando el mundo calla. El desván de la casa era lo único que Clara aún no había revisado. Le había dado largas por 2 razones. No le gustaban los lugares cerrados y polvorientos, y además necesitaba una escalera estable, algo que tardó días en comprar. Pero un amanecer frío, después de una noche de insomnio, decidió que era hora. La escalera crujió cuando apoyó el pie. Subir le costaba más de lo que habría admitido, pero llegó arriba, respiró hondo y empujó la puerta del desván. Una nube de polvo se levantó como si ese lugar llevara décadas sin ser perturbado. La luz del sol entraba por una pequeña ventana, iluminando partículas que flotaban en el aire. Había cajas, maletas viejas, un baúl grande hecho de madera oscura y una silla rota. Pero fue el baúl lo que llamó su atención. Tenía un candado oxidado, pero sorprendentemente estaba abierto. ¡Qué raro!, murmuró para sí misma. Se arrodilló lentamente y levantó la tapa. Dentro había mantas antiguas, un trozo de encaje amarillento, un pañuelo bordado con iniciales que no reconocía, y al fondo, un sobre grueso, sellado,
con una cuerda atada alrededor. Tenía olor a tiempo, a humedad y a historias que habían esperado demasiado para ser contadas. Clara lo tomó entre las manos y sintió un escalofrío recorrerle los brazos. Algo en él se sentía personal, como si lo hubiera estado esperando. Lo abrió con cuidado. Dentro había una sola fotografía, pequeña, amarillenta, ligeramente doblada en las esquinas, y cuando la vio, su corazón dio un vuelco. La foto mostraba a 3 personas frente a una casa que no reconocía: un hombre de bigote, una mujer con un vestido largo y un niño pequeño de unos 5 años. Parecían de otra época, quizá de principios del siglo XX. Hasta ahí, nada fuera de lo normal. Pero lo que estaba a la izquierda de la foto sí lo era. Una figura, borrosa, como si alguien hubiera quedado al borde del encuadre. Y esa figura, ese rostro, Clara sintió que la sangre le abandonaba las mejillas. Se llevó la mano a la boca, incapaz de procesarlo. Era ella, su cara, su mismo semblante, sus mismas cejas, incluso la arruga que tenía en la esquina del ojo derecho. El corazón comenzó a latirle con fuerza. Se sentó en el suelo del desván, sin apartar la vista de la foto. No, no puede ser. Miró al reverso. Ahí, escrito con tinta casi borrada, decía: fotografía familiar, año 1934. Mucho antes de que ella naciera. Mucho antes de que sus padres fueran siquiera adolescentes. Un susurro del viento cruzó el desván, moviendo la ventana. Clara sintió un escalofrío. La casa parecía observarla, o escucharla. Respiró hondo, intentando buscar una explicación racional. Debo parecerme a alguna antepasada, pensó. Una abuela, una bisabuela, algo así. Pero no. Ella conocía su árbol familiar. Lo conocía bien. Había pasado años cuidando a su madre enferma, escuchando historias, nombres, fechas, memorias de familia, y jamás había visto un rostro como ese entre los antiguos álbumes. Su familia, por ambos lados, era de Andalucía. No había ninguna relación con Castilla y León. Entonces, ¿por qué había una mujer idéntica a ella en una fotografía tomada casi 90 años antes? Guardó la foto en el bolsillo. Tenía que bajar, respirar, pensar. Pero al girarse para salir del desván, una sombra pasó por la ventana. Clara se quedó inmóvil. No era una rama, no era un pájaro, era algo humano. Corrió hacia la ventana, pero afuera no había nadie. Solo el viento moviendo la hierba seca y el sonido lejano de un tractor. Clara bajó las escaleras con cuidado, temblando. Al llegar al salón, apoyó la espalda en la pared y tomó aire. Sentía que algo se había puesto en marcha, algo que no controlaba. Y entonces recordó algo. La vecina, la mujer mayor que vivía al final del camino, la que la saludó la primera semana con un «Bienvenida, hija, esa casa te estaba esperando». En ese momento, Clara no lo pensó mucho. Pero ahora esas palabras adquirían un significado diferente. Quizá ella sabía algo. Quizá todos sabían algo. Clara tomó la fotografía, la guardó dentro de un libro para protegerla, y salió de la casa. El viento frío le golpeó la cara, pero siguió caminando. Necesitaba respuestas. Y aunque aún no lo sabía, esa foto no era un simple vestigio del pasado. Era un aviso, un llamado, una profecía, el primer hilo de un destino que ella no imaginaba. Y la verdad que estaba a punto de descubrir, cambiaría su vida para siempre. Clara caminó por la calle principal de Castroserna de Abajo, con el sobre aún latiendo entre sus manos, como si su interior tuviera un pulso propio. El aire frío de la mañana le despejaba la mente, pero no le quitaba el nudo en el pecho. El rostro de la fotografía seguía grabado en su memoria. Esa figura en el borde del encuadre que no solo se parecía a ella, sino que era prácticamente idéntica. A medida que avanzaba por el camino de tierra hacia la casa de doña Mercedes, la vecina mayor que vivía al final del pueblo, el sonido de sus pasos parecía resonar más de lo normal. El silencio de Castroserna de Abajo era diferente esa mañana.
No era el silencio habitual del campo, sino uno expectante, como si los muros antiguos y las piedras de las casas quisieran escuchar lo que estaba por pasar. La puerta de la casa de Mercedes estaba entreabierta, dejando escapar un suave olor a té de hierbas. Clara respiró hondo y golpeó el marco. «¿Sí?», se oyó desde dentro. La mujer apareció en la puerta, envuelta en un chal grueso, con el cabello recogido en un moño apretado. Sus ojos, pequeños pero llenos de vida, se iluminaron al verla. «Ay, hija, sabía que vendrías». Clara se quedó inmóvil. ¿Cómo lo sabía? Mercedes sonrió con tristeza, como si cargara décadas de secretos sobre los hombros. «Pasa, que hace frío». Clara entró. La casa era cálida, con muebles de madera oscura, fotografías antiguas enmarcadas y un aroma a canela que la hizo recordar su infancia. La mujer señaló una silla. «¿Quieres té?». Clara negó con la cabeza. No quería rodeos. Sacó la fotografía del sobre y la colocó sobre la mesa. Mercedes bajó la mirada y su expresión cambió. Sus ojos se endurecieron, no de maldad, sino de memoria. «Hace mucho tiempo que no veía esa foto», murmuró. Clara sintió cómo su corazón aceleraba. «¿La conoce?». Mercedes asintió lentamente. «Es de la familia Hernández, de cuando todavía vivían aquí, antes de la guerra. Todos ellos murieron o se marcharon. Pero esa foto siempre fue distinta». Clara tragó saliva. «¿Distinta cómo?». La anciana levantó la vista. Había algo en sus ojos, miedo, respeto y algo cercano a la superstición. «Porque la mujer del borde», dijo señalando con el dedo tembloroso, «no pertenecía a esa época». Clara sintió que el aire se le escapaba del pecho. «¿Qué quiere decir?». La anciana respiró hondo, como si estuviera a punto de soltar un peso guardado demasiado tiempo. Apareció en fotos de otras familias, de otras décadas, y siempre con la misma cara, la misma expresión, el mismo gesto. Clara quedó paralizada. «¿Cómo que en otras fotos?». Mercedes se levantó con dificultad y caminó hacia un cajón antiguo. Lo abrió y sacó una caja llena de fotografías viejas, todas amarillentas, algunas dañadas por el tiempo. Las colocó sobre la mesa, temblando. «Lo guardé todo, porque nadie quería hablar de esto. Pero yo sabía que algún día alguien vendría a buscar la verdad». «¿Alguien?», preguntó Clara con un hilo de voz. «Sí, alguien como tú». Abrió el álbum y lo giró hacia Clara. La primera foto mostraba un grupo de mujeres jóvenes en 1950, en una fiesta del pueblo. Vestidos largos, sonrisa tímida, música que casi podía escucharse aún, y al borde de la imagen, borrosa, apenas visible, la misma figura, el mismo rostro, la misma Clara. Clara sintió que las manos le sudaban. «No, esto no puede ser real», susurró. «Hay más», dijo Mercedes con voz queda. Pasó la página. Una pareja de recién casados en 1968. En la esquina, mirando desde un costado, ella. Pasó otra. Un bautizo en 1975. Una comunión en 1982. Un entierro en 1991. Una fotografía de una feria local en 1997. En todas ellas, en mayor o menor medida, Clara aparecía, o alguien idéntica a ella. La jubilada sintió que la respiración se le cortaba. El mundo entero parecía girar a su alrededor. «¿Esto es imposible?», murmuró. Mercedes la observó con compasión. «Hija, en este pueblo siempre se dijo que hay rostros que regresan, que no todos los destinos se cumplen en una sola vida, que hay memorias que vuelven cuando tienen algo pendiente». Clara negó con la cabeza. «Está diciendo que yo estoy diciendo», interrumpió la anciana, «que no eres la primera con ese rostro, y que la última vez que alguien así apareció aquí, dejó algo a medio terminar». Clara sintió un temblor recorrerle los brazos. Mercedes cerró el álbum como si necesitara fuerza para lo que venía. «Ven conmigo», dijo finalmente. La llevó hasta una pequeña habitación al fondo de la casa. En el interior había un mueble alto cubierto con un paño. «Aquí guardo lo que nadie quiso aceptar». Quitó el paño. Era un espejo antiguo, con un marco de hierro forjado, cubierto por una ligera capa de polvo. Clara volvió a sentir un escalofrío. «¿Qué tiene que ver esto con la foto?».
preguntó. «Mira», dijo Mercedes. Clara se acercó, dudando. El espejo reflejaba su rostro, pero no exactamente. Había algo en la expresión que no coincidía, un leve retraso, una mirada distinta, una sombra que no pertenecía al cuarto. Retrocedió un paso. «Eso mismo vio la mujer anterior», dijo Mercedes. «La que tenía tu cara». Clara sintió que su corazón se detenía. «¿Quién era?», dijo apenas audible. Mercedes bajó la voz, como si temiera que alguien más pudiera escuchar. Era una mujer que se hacía llamar Isabela. Llegó en 1934. Solitaria, reservada, inteligente, igual que tú. Nadie sabía de dónde venía. Nunca se casó, nunca tuvo hijos, nunca dio explicaciones. Clara sintió un frío intenso subirle por la nuca. ¿Y qué pasó con ella? Mercedes cerró los ojos un momento. Un día se fue, sin despedirse, sin dejar rastro, como si nunca hubiera existido. Clara tragó saliva. ¿Cree que éramos familia? Mercedes negó lentamente. Creo que son la misma alma. Clara abrió los ojos con asombro y terror. Eso es una locura. ¿Lo es?, preguntó Mercedes con calma. ¿O es más loco encontrar tu propio rostro en fotos de hace 100 años? Un silencio pesado cayó entre las dos. Clara se sintió mareada. Apoyó la mano en la pared. Mercedes tomó su mano con suavidad. «No vine a asustarte, hija. Vine porque sé que esto te encontrará igual. Siempre lo hace». «¿Qué me encontrará?», la anciana suspiró. «La verdad, la que Isabela dejó sin terminar, la que ahora te toca a ti». Clara sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo. «¿Y qué verdad es esa?», preguntó temblando. Mercedes se acercó al espejo. Con el dedo trazó una línea en el polvo. «La que está detrás de esto», respondió. «Porque en este pueblo, los espejos nunca fueron solo espejos. Un golpe fuerte de viento hizo temblar la ventana, y Clara supo, sin que nadie se lo dijera, que ya no había vuelta atrás. La tarde fue cayendo con una lentitud que parecía medir la espera. Después de salir de la casa de Mercedes, Clara volvió a la suya con la cabeza llena de preguntas y una fotografía envuelta en una servilleta. El pueblo estaba teñido de ocres y grises. La luz bajaba y las sombras se alargaban como manos que buscan algo oculto. Entró en la cocina. Dejó la puerta entreabierta y encendió una lámpara para ahuyentar los últimos restos del día. Se sentó en la mesa, miró la foto otra vez y notó detalles que antes no había visto. Una pequeña marca en la esquina del vestido de la mujer, como si alguien hubiera cosido un parche con rapidez. Un broche en forma de hoja en el cuello del señor. La casa de fondo, con una ventana del segundo piso entreabierta. Todo parecía ordinario hasta que volvía a posarse en ese rostro, en esa mirada que parecía atravesarla desde otra vida. Pensó en su madre, en los álbumes familiares que guardaba en Madrid. Decidió llamar, aunque sabía que la llamada abriría puertas que quizá su madre, por miedo o por vergüenza, no quisiera atravesar. La voz al otro lado sonó cálida y cansada. Hacía años que su madre tenía miedo de hablar de los orígenes. Aún así, Clara pidió permiso para preguntar, para sembrar dudas en la conversación, para ver si algún hilo se soltaba. «Mamá», dijo con cuidado, «¿alguna vez escuchaste hablar de una mujer llamada Isabela en la familia?» Hubo un silencio largo que se estiró como una cuerda. Al otro lado su madre aspiró y dejó escapar un suspiro. «No por ese nombre, hija, pero hay historias que no supe cómo contar. Tu abuela cerraba puertas con llave cuando venían visitas. Había miradas que no se compartían. Pero no recuerdo una Isabela en nuestro árbol». Clara colgó el teléfono con más preguntas que respuestas. Al mirar por la ventana, vio a un grupo de vecinos conversando junto a la fuente. Entre ellos reconoció a Martín, el del almacén, a Sara, que trabajaba en la consulta, y a un hombre joven que nunca había visto antes. Estaban en animada discusión. A veces en los pueblos las palabras vuelan y regresan con nuevas formas. Decidió salir. Caminó hasta la plaza con paso decidido y se plantó donde solían dejar las noticias en voz baja. Cuando se acercó, los murmullos cesaron. Miró a Martín, que la saludó con un gesto complicado. «Vas a sacar cosas que no todos quieren ver».
dijo sin preámbulos. Ten cuidado. Clara no respondió con enfado. Tenía ahora más razón para seguir. Si nadie quería hablar, sería ella la que abriría la puerta. Había algo en su pecho que la empujaba. No era solo curiosidad. Había una necesidad de entender de dónde venía ese rostro que parecía tanto suyo. Esa noche, mientras el pueblo dormía con la calma de siempre, Clara puso la foto sobre la mesa y encendió una lámpara pequeña. Abrió un cajón y buscó un cuaderno en blanco. Quería anotar todo, como si las palabras pudieran ordenar el caos que sentía. Empezó a registrar fechas, nombres, lugares, lo que había escuchado de Mercedes, lo que recordaba de su madre. Hizo un mapa mental de la casa que aparecía en la fotografía y trazó posibles ubicaciones. Colocó una cruz donde, según una vieja descripción del sitio, podría haber estado la casona. Al otro lado del mapa escribió: buscar registros civiles, iglesia, notaría. La primera mañana que tuvo libre volvió a la iglesia. El templo de Castroserna de abajo era pequeño y hondo, con bancas de madera gastadas por generaciones de rezos. La sacristana, que ya la conocía por las visitas de limpieza y porque Mercedes la había presentado, la recibió con una mezcla de sorpresa y facilidad. ¿Otra vez hoy?, preguntó con una sonrisa pícara, pero sus ojos eran de aguja. Clara le explicó con calma lo que buscaba: actas antiguas, libros de bautismos, registros de defunciones o cualquier papel que pudiera vincular nombres con fechas. La mujer asintió y la condujo a una pequeña sala donde guardaban los volúmenes polvorientos. Horas entre papeles le permitieron a Clara encontrar referencias, recogidos de bautismos, listas de matrimonios y, aunque a veces incompletos, apellidos que se repetían. Encontró una mención tímida a una tal familia Rojas Hernández, que tuvo movimientos inusuales en la década de los 30 y 40. Desapariciones de cabezas de familia, cambios de domicilio no justificados, documentos que parecían haberse extraviado. Había también una hoja suelta, un recorte antiguo de un diario provincial en el que se mencionaba una mujer enigmática que llegó al pueblo en 1934, cuyo nombre no se registró correctamente por la prisa o el temor. El recorte no decía más, pero la intuición de Clara le dijo que estaba tocando algo importante. Con el recorte en la mano, volvió a la plaza. Se dirigió a la notaría municipal, un despacho pequeño con un retrato del alcalde de antaño en la pared y papeles apilados. El notario, sorprendido al principio por la petición de una mujer joven con una foto vieja, terminó por abrir viejos legajos. Revisó con una mezcla de profesionalismo y pesadumbre y encontró algo que hizo que sus ojos se humedecieran por un instante. Una carta, sellada y con firmas que no se usaban ya, que hablaba de una tutela provisional en 1935, una figura jurídica usada en tiempos difíciles para resguardar a menores o a personas en situaciones conflictivas. La carta nombraba a personas de la alta sociedad local como garantes y hablaba en términos que, leídos hoy, olían a vergüenza, por honor, por salvaguarda del apellido. Era evidente que algo se había movido fuera de la vista pública. Clara salió de la notaría con el papel en la mano y una nueva certeza. La historia no era un simple cuentecillo para atemorizar a los niños. Había decisiones tomadas por hombres con poder que decidieron la vida de otros. Eso encajaba con la sensación de que a alguien se le había tomado una niña para proteger un apellido. Era una práctica frecuente en épocas de precariedad y prejuicio. Si Isabela había tenido un conflicto o simplemente no encajaba con las normas, quizá alguien la había separado de lo que le pertenecía. Al día siguiente, la mujer joven se reunió con Mercedes nuevamente. La anciana, que parecía llevar siglos en su cuerpo y solo unos días en su mente, le habló de lugares. La casa con la ventana entreabierta, dijo, está en el lado olvidado del pueblo, la que ahora ocupan las ruinas del molino. Allí vivió una familia que hablaba poco. Si buscas bien, verás marcas en la fachada. La piedra cuenta. Mercedes añadió que en una ocasión durante una riña, alguien había mencionado un nombre que siempre terminó en susurros.
Ramos. No era un apellido cualquiera en Castroserna. Era el apellido de una de las familias más influyentes de entonces. Armada con nombres y mapas, Clara fue hasta las ruinas del molino al anochecer. El lugar olía a humedad y a hojas mojadas. Las piedras caídas hablaban de épocas de agua y tráfico, de molinos que dejaron de girar. En una pared, tras zarzas secas, descubrió una inscripción apenas visible, unas iniciales y una fecha, 1934. El mismo año. La emoción le nubló la vista. La fecha actuó como punzón. Todo lo que antes había sido rumor tomó forma concreta. Tocó la piedra con la punta de los dedos y sintió el frío de la memoria. Fueron pasos pequeños después de eso. Encontró en el suelo restos de cerámica, una chapa metálica oxidada con símbolos que podían haber sido de mantas o uniformes. Cada hallazgo sumaba un hilo más a la red. Empezó a tomar fotografías con su teléfono, por si el viento o el tiempo decidían llevarse las pruebas. Regresó a la casa con el viento golpeando su rostro. Tenía la sensación de que alguien la observaba. No era miedo, era la consciencia de estar en el centro de algo que otros habían querido enterrar. Cuando llegó, encontró a su vecina Marta en el umbral, con las manos en los bolsillos y la mirada franca. «Te vi en el molino», dijo Marta sin rodeos. «Lo que buscas no gusta a todos. Hay quienes prefieren que las piedras callen». «No busco castigar», respondió Clara con voz firme. «Solo quiero saber». Marta la miró largo rato y terminó por respirar. «Mi abuelo me contó cosas, pero pidió que no se dijera. Dijo que protegió a una niña una vez, porque no podía mirar la situación con ojos secos. Le dolió siempre. Quizá lo que hicimos fue un bien raro». Clara la observó con atención. No quería juzgar. El pueblo estaba hecho de hilos, y cada uno tenía su propia historia de necesidad, culpa o miedo. Había héroes y cobardes en la misma persona, y eso era lo que la historia le estaba mostrando. Esa noche, al sentarse con la lámpara, Clara notó una nueva cosa en su mesa, un sobre sin remitente. Dentro, una hoja con una línea escrita a mano. «No profundices sola. Hay nombres que devoran». La letra era temblorosa, el papel viejo. Nadie firmaba. El mensaje era una advertencia y, al mismo tiempo, una confirmación de que alguien más vigilaba desde las sombras. No se dejó amedrentar. Sabía que ahora estaba cerca de algo más grande que ella. Había fotos, documentos, ruinas con fechas. Aunque las voces le dijeran que retrocediera, su determinación crecía. Tenía la sensación de que no solo buscaba respuestas sobre Isabela, sino también sobre su propia identidad, sobre esa extraña genealogía que le devolvía la mirada desde fotos de otras épocas. En los días siguientes, el pueblo dejó de ser un lugar de pasos tranquilos y se volvió un tablero de piezas que se movían, unos a favor de descubrir, otros a favor de preservar. Las conversaciones en voz baja prosperaron, y las miradas se hicieron más largas. Clara, por su parte, empezó a sentir que el rostro de la fotografía se esfumaba por momentos y volvía con una claridad distinta. A veces, al mirar en un espejo, veía rasgos que ya no podía explicar, y la idea de que las vidas se repiten como un acorde que resuena a través de generaciones le producía vértigo y consuelo a la vez. Pero sobre todo, había algo que la empujaba. La convicción de que en ese tejido de nombres y decisiones había una verdad que, si se contaba, podría sanar, no solo para ella, sino para quienes habían sido apartados por las decisiones de otros. Y en ese pensamiento encontró, por primera vez desde que llegó a Castroserna de abajo, una razón para sentir que su llegada no había sido una coincidencia. La noche que cerró el cuaderno con notas y fotografías, dejó la foto antigua sobre la mesa, iluminada por la lámpara. Afuera, la tormenta amenazaba con llegar, y en la penumbra, el pueblo aguardaba el próximo movimiento de una mujer que, poco a poco, lo enfrentaba a su propia memoria. La tormenta que había amenazado toda la tarde, finalmente cayó sobre el pueblo.
La lluvia golpeaba los tejados con una violencia inusual, como si quisiera arrancar de las piedras viejas secretos que llevaban décadas atrapados. Dentro de la casa, Clara observaba por la ventana cómo las gotas se deslizaban por el cristal, deformando las luces de los faroles. El viento hacía vibrar las puertas, y la oscuridad parecía más espesa de lo normal. No podía dejar de mirar la fotografía sobre la mesa. Esa mujer, esa figura idéntica a ella, se había vuelto una presencia constante en su mente. Intentaba no pensar en lo que Mercedes dijo, en las fotos donde su rostro aparecía en décadas diferentes, como un eco que se repetía en el tejido del tiempo mismo. Pero cuanto más intentaba ignorarlo, más fuerte retumbaba la imagen en su memoria. Cogió la foto con manos temblorosas y la guardó en el bolsillo de su chaqueta. Sentía que, en esa noche, algo estaba a punto de romperse, algo que estaba más allá de su control. Encendió una vela y la colocó en la mesa del comedor, junto a los documentos y notas que había recogido durante los últimos días. El cuaderno estaba lleno de fechas y nombres, todos conectados de alguna manera. Clara repasaba la lista. Familia Hernández Rojas, 1934. Familia Ramos, 1935. Tutela provisional. Mujer no registrada. Ruinas del Molino. Inscripción. 1934. Cada vez que veía esa fecha, algo se tensaba en su pecho. ¿Por qué todo parecía regresar al mismo año? ¿Por qué tantas historias estaban conectadas con la llegada de una mujer llamada Isabela? Y lo más inquietante, ¿qué vínculo tenía ella, Clara, con todo eso? Un trueno retumbó en el cielo. La vela titiló, y en ese instante Clara sintió algo que jamás había sentido en su vida. Una presencia, no física, no tangible, pero viva. Una energía que parecía hacerse más fuerte a cada segundo. Respiró hondo para controlar el pánico. Se obligó a mirar alrededor. La casa estaba en silencio, excepto por el sonido de la lluvia y los golpes del viento. Pero había algo más, algo que no venía de fuera, algo que venía del desván. La idea le heló la sangre. No quería subir. Sabía que ese lugar guardaba respuestas, pero también sabía que guardaba sombras. Aún así, algo dentro de ella la empujaba a hacerlo. Tomó la vela, respiró profundamente y comenzó a subir las escaleras, escuchando cada crujido como si fuera un aviso. Cuando llegó a la puertecilla del desván, el corazón le latía tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. Empujó la puerta. El desván estaba oscuro, iluminado solamente por el titilar de la vela. El aire estaba cargado de un olor a humedad, a tiempo detenido. Avanzó lentamente, sintiendo el suelo antiguo bajo sus pies. Entonces lo vio. El baúl que había abierto días antes estaba ligeramente movido. Juraría que lo había dejado más pegado a la pared. Ahora, la tapa estaba entreabierta, como si alguien hubiera buscado algo dentro. Clara tragó saliva. Se acercó. Con la punta de los dedos levantó la tapa del baúl. Estaba vacío. ¿Qué? Susurró con voz entrecortada. El sobre que una vez guardó la foto ya no estaba. Las telas antiguas, el pañuelo bordado, todo había desaparecido. Al fondo había solo polvo. Retrocedió un paso, sintiendo cómo la vela temblaba en su mano. «¿Quién ha estado aquí?», dijo, aunque sabía que nadie podía escucharla. Se giró hacia la ventana. Un rayo iluminó el cielo, dejando ver la silueta de un árbol agitado por la tormenta. Cuando la luz desapareció, el desván volvió a quedar sumido en la penumbra. Clara respiró hondo. Quiso bajar corriendo, pero una fuerza invisible la detuvo. Había algo más ahí dentro, algo que no había visto todavía, y entonces lo escuchó. Un susurro, muy bajo, muy suave, apenas un aliento. «Clara». La vela casi se le cayó de las manos. Miró alrededor con el corazón agitándose como un tambor. El susurro no parecía venir de ningún lugar específico, más bien, de todas partes. «Clara», repitió la voz, esta vez más cerca. Ella apretó los dientes, intentando controlar el temblor de sus manos. «¿Quién está ahí?», preguntó con voz temerosa. El silencio volvió, pero solo por un momento.
Desde una esquina del desván, detrás de unas cajas viejas, un reflejo llamó su atención. Algo brilló, algo metálico. Clara se acercó despacio, movió las cajas con esfuerzo, y entonces lo vio. El espejo. No el de Mercedes, no un espejo cualquiera. Era un espejo grande, de marco de madera tallada, cubierto de polvo. No recordaba haberlo visto antes en la casa. Aparecía como si hubiera sido dejado allí, para ella. Clara pasó la mano por la superficie, limpiando parte del cristal. Su reflejo apareció, aunque distorsionado por pequeñas manchas oscuras. Pero algo no encajaba. Su reflejo no tardó lo mismo en moverse. Ella levantó la mano. El reflejo tardó un segundo en hacerlo. Su corazón se detuvo. Retrocedió un paso. El reflejo hizo lo mismo, pero con un retraso que no tenía sentido. El aire se volvió más pesado. La vela casi se apagó. Y entonces, lo vio. En el reflejo detrás de ella había una silueta. Una mujer, alta, con el cabello largo y oscuro. El mismo rostro, los mismos ojos, la misma expresión que había visto en la foto. La vela cayó de su mano. El desván volvió a quedar a oscuras. Clara no gritó. No pudo. El miedo le apretó la garganta. Avanzó a tientas buscando la puerta, tropezando con cajas y telas. Cuando por fin alcanzó la escalera, bajó casi de golpe. Entró en la cocina, encendió todas las luces. Se apoyó en la pared y cerró los ojos. Su respiración era agitada, el pecho le dolía, las manos le temblaban. No quería volver a mirar hacia la escalera, no quería pensar en lo que había visto, pero sabía que no lo había imaginado. Había una mujer en el reflejo, una mujer idéntica a ella, una mujer que, según todos los papeles y fotos, había vivido casi un siglo antes. El sonido de la lluvia golpeando las ventanas se volvió más fuerte. Un trueno sacudió la casa, y entonces la puerta principal se abrió con violencia, como empujada por el viento. Clara pegó un salto, pero no era el viento, era alguien. Una figura bañada por la tormenta entró empapada, respirando con dificultad. «Clara», dijo la voz. La mujer retrocedió. Reconoció a quién era. Martín, el hombre del almacén. Pero su rostro mostraba algo que jamás había visto en él. Miedo real. «Tenemos que hablar», dijo él empapado con la voz quebrada. «Ahora mismo, antes de que sea tarde». Clara tragó saliva. Martín cerró la puerta. Miró hacia el desván y luego a ella. «Sé quién es ella», dijo en voz baja. «Sé quién eras tú, y sé lo que está por volver». La tormenta rugió afuera, y Clara supo que estaba a punto de escuchar una verdad que podría cambiar su vida para siempre. Martín cerró la puerta tras de sí, y dejó que la lluvia empapara su chaqueta unos segundos más, como si necesitara limpiar algo más que su ropa. Respiró hondo, y miró a Clara con ojos que no solo contenían urgencia, sino una culpa antigua. En su rostro había la gravedad de quien conoce partes de una historia que no deberían volver a contarse, pero que ya estaban despiertas. «No podemos esperar», dijo. «Si la tormenta es más fuerte afuera, aquí es más peligrosa. Hay cosas que se mueven cuando el agua y el viento recuerdan». Clara apenas lo escuchó. El pulso le golpeaba en las sienes. Había subido y bajado tantas veces las escaleras en su mente que la casa ya no le parecía un lugar, sino un laberinto de ecos. Miró de reojo la sombra del desván donde la vela había caído. Pensó en el reflejo distinto, en la figura que la había llamado por su nombre. Pensó en la foto de 1934, en las iniciales escondidas en las ruinas, en las cartas de tutela encontradas en la notaría. Todo convergía en un punto que ahora Martín parecía dispuesto a nombrar. «Dime», susurró Clara, «dime la verdad ahora, por favor». Martín dejó la bolsa en la mesa, con movimientos torpes, y se sentó frente a ella. «Yo no quería», empezó, «no quería que supieras así, pero tu llegada despertó voces, y hay quien prefiere que algunas cosas sigan enterradas». Miró sus manos antes de continuar, como midiendo cada palabra. «Mi abuelo se llamaba Esteban Ramos. Era joven cuando ocurrieron ciertos hechos en los años 30.
Mi familia tenía responsabilidades en este pueblo. A veces esas responsabilidades se llamaban decisiones que nadie se atrevía a cuestionar. Entre ellas, estuvo la tutela provisoria de una niña. Tuve que crecer con un susurro que nunca entendí. La niña que vino de la ciudad. Nadie la llamaba por su nombre. Nadie dijo de dónde venía. Y a veces, a la noche, mi abuelo miraba al fuego y decía que había cosas que no podían contarse por el bien de la casa. Yo lo escuché y crecí con ese peso. Clara apretó el borde de la mesa hasta sentir las uñas clavarse. Sentía que las palabras de Martín eran la llave que giraba en una puerta larga clavada. ¿La niña?, preguntó. ¿Era Isabela? Martín tragó saliva. Isabela era lo que ella quiso ser. Para algunos fue una extraña. Para otros, una sombra. Para mi abuelo, era un problema que había que resolver. Pero lo cierto es que la niña fue entregada, dijo. Fue llevada a otra provincia, registrada con otro apellido y criada por una familia que se ofreció como resguardadora. Nadie habló, nadie preguntó, y los papeles que hoy existen en la notaría son parciales, temerosos, pero hay algo más. Abrió la bolsa y sacó un sobre envejecido. Lo dejó sobre la mesa como si depositara un peso tangible. Esto lo guardó mi abuelo hasta su muerte, explicó. Dijo que lo dejó por si algún día alguien con conciencia lo necesitaba. No sé si me lo dio porque sintió remordimiento o porque la verdad era demasiado para él solo. Clara vaciló antes de tomar el sobre. Lo abrió con manos que parecían las de otra persona. Dentro había varias hojas, una declaración manuscrita con fecha de 1935, firmas y un papel doblado que al desplegarlo mostró un nombre y una partida de bautismo, con una anotación que parecía haberse hecho con prisa. Traslado provisional, inserción en familia para tutela. El nombre que figuraba como padre biológico no era el de la familia que la había acogido. Era otro que se cortaba en la tradición como una fina fisura, un apellido que no figuraba en los libros familiares de Clara. Clara leyó y al principio nada se movió en su interior. Luego, como si un timón hubiera cambiado de manera abrupta, las piezas encajaron con un estruendo silencioso. «Es mi sangre», murmuró. «Esto confirma que alguien decidió mi vida sin que yo supiera». Las lágrimas le quemaron los ojos, no por la sorpresa aislada, sino por la certeza que caía sobre ella como agua antigua. Era un reclamo legítimo de identidad que había permanecido dormido demasiado tiempo. No se trataba ya de mitos o de rostros que vuelven. Era una historia de personas que decidieron y vidas que fueron redirigidas por el ruido de intereses. Martín bajó la mirada. Mi abuelo no fue un villano todo el tiempo. Hay momentos en que se cree estar protegiendo algo mayor. Apellidos, honor, el sustento de una comunidad. Pero hay otra verdad. Esas decisiones lastiman. Y el pueblo entero lo supo. Algunos guardaron la historia en gargantas cerradas. Otros en cofres o en piedras. Y hay quienes, porque no soportaron la culpa, guardaron cajas con documentos que ahora pasan de mano en mano. Clara se secó los ojos con la manga. Notó como un fuego suave se encendía dentro de ella. No rabia primaria, sino una energía nueva que pedía reparación. «Queremos saber todo», dijo con voz más firme que antes. «¿Dónde está la familia que llevó a la niña? ¿Qué más hay en esas cajas? Porque yo aparezco en fotos de distintas décadas». Martín asintió. «Eso último es complicado». «Mi abuelo hablaba de tradiciones», dijo con cautela, «de la idea de que hay rostros que vuelven porque algo quedó a medias, que si una vida no pudo completarse, a veces la memoria la coloca otra vez. No dije que crea en ello, pero vi cosas, Clara. A veces, cuando mi abuelo limpiaba, decía que había personas que regresan en las imágenes cuando hay deuda moral. Puede sonar a superstición, pero también supe que la familia que acogió a la niña cambió su apellido, y algunas fotos llevan marcas de manos que intentaron borrar ojos. Hay testigos que murmuraban que la niña creció con una fotografía escondida bajo el colchón, su origen sin nombre. Clara sintió que la historia se le revelaba en capas. No todo encajaba en una cadena lógica. Algunas cosas quedaban en la frontera de lo inexplicable.
Pero había algo incontestable. Vidas fueron decididas por otros, y la verdad debía volver a pronunciarse. Decidieron entonces un plan de paso. Primero, reunir documentos. Segundo, abrir la conversación pública en la plaza, con calma. Tercero, ofrecer una posibilidad de reparación, no para castigar, sino para nombrar y acoger. Martín aceptó que sería él quien iría a buscar archivos que su abuelo había escondido en el granero de la casa familiar. Clara, por su parte, iría a hablar con descendientes de la familia que habría acogido a la niña, con la esperanza de encontrar algo que cerrara el ciclo. La noche siguiente Martín regresó con una caja envuelta en tela. Tenía el olor del granero y de la tierra. Al abrirla, encontraron cartas, fotos, una libreta de quien parece haber cuidado a la niña, y entre las páginas, una nota que cambió la dirección de su búsqueda, una lista de nombres y una dirección en otra provincia, escrita con letra temblorosa. «Es allí», dijo Martín, «y hay un nombre, Ramírez. Podría ser el apellido con el que la niña fue registrada». Clara supo que debía partir. No era una huida, era una búsqueda con las manos limpias. Preparó lo necesario, algunas fotografías, las copias de los papeles y la determinación de quien no busca venganza sino verdad. Antes de partir, pasó de nuevo por la casa de Mercedes. La anciana la miró con ternura y dijo: «No estás sola. Esto es más grande que cualquiera. Has venido con un rostro que pide respuestas, y las responderemos entre todos». Clara sintió que en la frase de Mercedes había más consuelo que la ciudad entera podría darle. Salió al amanecer con la caja, y Martín la acompañó hasta el bordillo del pueblo. El camino hacia la provincia donde apuntaba la lista era largo y húmedo, pero el sol naciente pintaba de oro los campos, como si la tierra también quisiera ser testigo. Llegaron al hogar de los Ramírez en la tarde. Era una casa baja, con techo de teja, en la que la puerta se abrió tras unos golpes y una mujer de mirada recelosa apareció. Tenía el rostro curtido por años de trabajo y una expresión que mezclaba sorpresa con cautela. «¿Qué quieren?», dijo. Clara habló con calma, mostró las fotos, explicó la historia, abrió las manos como quien no oculta intenciones. La mujer, llamada Elena Ramírez, las recibió con doble cautela. Invitó a entrar y tras escuchar fue al cuarto trasero y regresó con un álbum de fotos. Lo abrió con manos que temblaban. En las páginas, entre imágenes de bautizos y comuniones, apareció una foto que heló la sangre de Clara. Una niña con la misma expresión de la foto de 1934, pero con un vestido más moderno, tomada de la mano de una mujer sonriente que parecía su madre adoptiva. Clara no pudo contener un sollozo. La evidencia estaba ahí. La niña había vivido y crecido con la familia Ramírez. Elena contó que la niña, llamada por ellos con otro nombre, había hablado en sus últimos años de un recuerdo que no encajaba. Historias de una mujer que cuidó sin apellido, una casa en la que siempre faltaba una ventana. Nunca supieron de dónde venía, pero había algo más. La mujer que cuidó a la niña había dejado antes de morir una caja cerrada con la indicación de que la familia la abriera solo si alguna persona con la cara de la niña volvía a buscarla. Elena fue a traer la caja. Dentro, una carta. La carta tenía la letra temblorosa de alguien que miró atrás con culpa y generosidad a la vez. Hablaba de una decisión tomada por miedo, de una promesa de guardar la verdad hasta que alguien la reclamara. Y al final decía: «Si llegas, si tu rostro está en mis manos, sabrás que no te elegimos por conveniencia, te elegimos por sobrevivir. Perdóname si puedes, y si no puedes, al menos nombra mi nombre, Mariana». La palabra cayó en la habitación como lluvia. Clara cerró los ojos. Mariana. No era Isabela, pero era quien resolvió la transición de la niña. Y en esa carta, una postdata. Si alguna vez vuelve la memoria, devuélvelo todo. Nombre, lugar, verdad. Clara supo, con la profundidad de quien entiende por fin el mapa completo, que la niña no había desaparecido por accidente. Había sido protegida, sí, pero también arrancada.
y que la comunidad de Ramírez había sido su cobijo sin saber el daño mayor que esa acción implicaba. Sacó la lista de documentos que había traído, entre ellos una partida de bautismo con un nombre que por fin la conectaba a una línea directa. Su propio apellido materno aparecía entre testigos, como si la historia hubiera dado una vuelta, y al final la sangre hubiera vuelto a casa. Las piezas del rompecabezas, por dolorosas que fueran, empezaban a construir un mapa claro. Regresaron a Castroserna de abajo con más pruebas, pero sobre todo con la voz de quien escuchó. La plaza, al recibirlos, se llenó de gente. Había expectación, y también una calma nueva. Las evidencias no eran una condena automática, sino una oportunidad para nombrar, hablar y reparar. Esa noche, al encender la lámpara de su mesa, Clara miró su reflejo con otra sombra. Ya no era solamente la mujer de las fotos antiguas. Era la heredera de una verdad que reclamaba nombres. Tenía en sus manos cartas, fotos y testimonios. Tenía cerca a quien aceptó decir lo que su familia había hecho. Tenía también la certeza de que su rostro en las imágenes no era un fantasma ciego, sino una insistencia de la memoria para recuperar lo que el silencio había intentado robar. Mientras la lluvia cesaba y la luna asomaba tímida, Clara sintió, por primera vez desde que abrió el sobre en el desván, que la historia podría cerrarse con dignidad. No era un final sin dolor, era una reparación que comenzaba con la verdad. Y en algún sitio del pueblo, entre las casas antiguas y las voces que ya no callaban, alguien susurró el nombre Isabela. Y el nombre fue recibido no como algo que asusta, sino como una semilla que al fin sabía a dónde volver. Con el regreso de Clara al pueblo, algo cambió en el aire de Castroserna de abajo. No era el clima, ni la luz, ni siquiera la rutina de las personas. Era otra cosa. Algo más hondo. El silencio que antes dominaba las calles ya no era un silencio de miedo, sino un silencio atento, como si las piedras mismas quisieran escuchar el nombre que durante décadas no habían podido pronunciar. Esa tarde, Clara colocó sobre la mesa de la plaza todos los documentos recuperados. La fotografía de 1934, la carta de Mariana, la lista de nombres, las actas escondidas, las anotaciones del diario. El pueblo entero se reunió alrededor. Nadie levantó la voz. No era un juicio, era una ofrenda. No busco culpables, dijo Clara con un temblor suave en la voz. Busco que nadie más tenga que vivir sin saber quién es. Las personas se miraron entre sí, algunos con vergüenza, otros con alivio, otros con la serenidad de quien entiende que la verdad no destruye, libera. Mercedes, apoyada en su bastón, fue la primera en tomar la mano de Clara. «Ya estás donde debías estar», dijo. «Esta historia era tuya desde antes de que nacieras». Clara respiró hondo. Por primera vez en semanas, sintió que el peso en su pecho se aflojaba. La memoria no era ya un fantasma, era una puerta que se había abierto para quedarse. Esa noche, al volver a casa, dejó la foto sobre la mesa y encendió una lámpara. Su reflejo, ahora firme y sin sombras, la observó desde el cristal. No había rastros de miedo, solo una certeza profunda. Había encontrado su lugar, había recuperado su nombre, y había cerrado un círculo que no comenzó con ella, pero que solo ella podía terminar. Antes de irte, te invito a dejar tu like y suscribirte al canal, porque historias como esta, llenas de memoria, misterio y esperanza, solo existen gracias a tu apoyo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué país y ciudad estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde llegan estas historias que nos unen más de lo que imaginamos.